Grabar. Ahí está. Muy bien, Araceli. Súper. La idea hoy era entonces conversar sobre las relaciones entre Comenio y todos los señores que hemos leído. Ay, mis papeles. Porque yo creo que las lecturas que hicimos nos ayudan a mirar a Comenio de otra manera. O sea, y hay una lectura que yo he estado muy enrollada, he tenido muchas cosas que hacer, que es muy importante de mirar, que son momento, ya, Daniel, que son los temas que tienen que ver con algo que es súper permanente, pero que yo no hablé hasta ahora porque quería indagar más a fondo sobre el tema. Y es que cada vez que se habla de conocimiento, de transmisión de conocimiento, también hay siempre una discusión sobre qué es el conocimiento. Y otra discusión de cuáles son los procesos de conocimiento. Es decir, que siempre ha estado pegado, y esto se lo puedo decir ahora con más propiedad que antes, debido a mi lectura de esta semana y el trabajo que estoy haciendo, desde el fines de la Edad Media, estamos hablando del siglo XIII, XII, XIII y XI, hay toda una preocupación como de ordenar el conocimiento acumulado hasta ese momento. Y claro, termina en una especie de remirada sobre lo que fue originalmente el trivium y el quadrivium. Entonces, el trivium y el quadrivium son como un esqueleto, ¿sí? Pero que las distintas tradiciones la han ido llenando de distinta manera, hasta que solo después del 1500 y tanto, o sea, ¿sí? Hay como un acuerdo de qué es lo que contiene. Pero en el siglo XII y XIII hay dos personajes que son muy importantes para nuestra vida, ¿sí? Que tienen dos tradiciones distintas. Y se los voy a contar porque esto para mí ha sido todo una maravilla de descubrimiento. Es lo siguiente. Como ustedes saben, cuando cayó Roma en el 400 y tanto, gran parte del conocimiento acumulado se fue para el Imperio Romano de Oriente, o sea, Bizancio, donde se construyeron grandes bibliotecas. Imaginan la biblioteca, nosotros nos hacemos a la idea de libros, pero aquí no había libros, había rollos, ¿sí? Y papiros y pergaminos y cosas por el estilo. Eso es algo que no nos podemos perder de mirar, ¿sí? Pero entonces cuando cae Bizancio, y ya antes de la caída de Bizancio, porque la caída de Bizancio es a mediados de 1430 más o menos, hay una filtración del conocimiento que había quedado en Bizancio hacia Europa. Y hay un tema que es súper importante, y es que ese conocimiento griego que llegó a Bizancio fue traducido originalmente al árabe y al siríaco. O sea, que eran los que hablaban de Siria, los que venían de Siria. Entonces, esas traducciones al árabe y al siríaco son las que llegan a Europa. Y algunas traducciones al latín, pero las mínimas. Entonces, hay en el siglo XII un comienzo de filtración de ese conocimiento que entra por España y por Sicilia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de España, entra por el lado árabe. Entonces se abre una historia maravillosa en lo que se llama la historia la Escuela de Traductores de Toledo, que son los que traducen los textos del árabe al latín.
Y entre esos personajes hay un señor de nombre raro que yo no tenía en mis registros, que se llama, bueno, al castellano lo traducen como, pero en un segundo que lo encuentro porque es un nombre raro para mí. Aquí está. Al castellano se llama Gondisalvo, Domingo Gondisalvo. En latín se llama Gundisalinis. Entonces, el señor Gundisalinis escribe un texto que organiza el conocimiento de su época, pero desde la tradición árabe. Y hay un monje francés, este también era monje, ¿sí? Y hay un monje francés que se llama Hugh de Saint-Victor, que lo hace, pero desde la tradición latina, en un texto que se llama Didascalicón. Los dos hablan de enseñanza, que todo eso se hace para poder enseñar. Entonces, los dos tipos, traducen de esas dos tradiciones, o sea, organizan los conocimientos de esas dos tradiciones de manera diferente. Entonces, el Hugh de Saint-Victor hizo una clasificación de la ciencia siguiendo la tradición de Aristóteles y Boecio. Pero Gundisalinus lo hace desde la tradición árabe. Entonces tienen visiones distintas, pero es sobre las mismas cosas. Entonces San Víctor se inventa que todo este conocimiento ha sido y es producto en realidad, ¿sí? El origen del conocimiento de las necesidades del hombre. Y por eso lo ha organizado de esa manera. Ahora, lo interesante es que en los dos casos, quien manda y de donde se organiza es desde la filosofía. La filosofía es el gran conocimiento. Y eso es un tema muy importante. El gran conocimiento. Porque desde ahí es de donde se desprenden las ramas del trivium y el quadrivium. Y se van a desprender siempre desde ahí. Pero con contenidos diferentes. Y todos hablan de enseñar. Y todos hablan de cómo el hombre piensa. Entonces, es bastante claro que desde los orígenes de esta discusión sobre la escuela y el enseñar, ¿sí? El conocimiento es lo que está presente de manera permanente. Y no solo el conocimiento, sino que cómo se piensa el conocimiento. Es decir, que cuando nosotros dijimos ya hace muchos años que la didáctica tiene que ver con la epistemología y que no se puede hablar de didáctica sin epistemología, es lo mismo que están diciendo estos viejos, nada más que no usan la palabra epistemología. Porque en realidad el pensar cómo se piensa es el cuento de la epistemología, es el terreno de la epistemología. Entonces, lo interesante es que esto no es algo que moderno, o sea, Klafki, toda la carreta, ¿sí? Sino que es desde los orígenes. Y por eso que es tan importante la relación de Radke y Comenius con Francis Bacon. Porque Bacon no es que hable de educación, Bacon habla de cómo conoce el hombre según él. O sea, desde una postura filosófica de cómo conoce el hombre. Y tanto Radke como Comenius, ¿sí? Se paran en esa visión sobre el conocimiento para hablar de lo que hace la escuela y de lo que tiene que ser y cómo tiene que ser la enseñanza. Pero esa forma de enseñar y ese pensamiento sobre la enseñanza, como vimos nosotros antes, no es solo de Comenius. Porque si uno piensa en la mirada que tenía Ramus sobre el enseñar, también estaba detrás de Ramus, ¿sí? Un modo de pensar. Y es muy interesante porque el pensamiento de Ramus, o sea, Gundisalinus no es aristotélico. En cambio, Hugh de Saint-Victor sí. Entonces, a Ramus le vino regio el Gundisalinus y le vino regio también Copérnico, porque se sacó a Aristóteles de encima.
Entonces, pero para los otros, Aristóteles sigue siendo quien manda, con su dialéctica, con su retórica, etcétera, quien manda las formas como se piensa el conocer. Entonces, la idea del trivium y el quadrivium está ligada a ese modo de conocer dialéctico aristotélico, que eso es lo interesante del cuento. Y la originalidad de Ramus es decir, no, mire, yo dividí aquí, ven esto, el trivium tiene esto, el quadrivium tiene esto, y esto se llama currículo. Es decir, la idea de la organización del conocimiento acumulado para enseñar, como es el currículum, es viejísima. O sea, no es un concepto súper moderno. Es moderno porque nace en la edad moderna con Ramus, pero la idea, el propósito, está desde los orígenes. Es necesario ordenar el conocimiento para poder transmitirlo. Y es necesario pensar cómo la gente piensa, cómo el ser humano piensa, para poder transmitir ese conocimiento. Porque esa, al fin y al cabo, termina siendo la idea del método. Y del método de enseñanza. Entonces, nosotros tenemos allí unos temas súper poderosos, pero que se van enganchando siglo a través de siglo, ¿sí? Hasta que confluyen, como siempre, en alguien como Comenio, que pone arriba de la mesa, junta, recorta y pega y organiza. Y lo plantea desde una filosofía propia. Y la filosofía y la idea de conocimiento de Comenio es Bacon. Es Francis Bacon, el del Novum Organum, que es el padre del empirismo inglés, además, del empirismo sajón. O sea, por eso que Comenio habla sobre la observación, por eso que Comenio dice que todo se enseña por sus causas, por eso que Comenio dice muchas de las cosas que hemos repetido todos hasta el cansancio, porque en el fondo lo que está detrás es el empirismo. Es decir, para conocer se necesita actuar sobre la naturaleza. Y eso hace unas distinciones grandes respecto de la tradición aristotélica de la Edad Media. Produce una ruptura. O sea, Bacon es la ruptura de la discusión sobre el conocimiento con la tradición aristotélica. Entonces, esos temas son súper importantes para poder discutir sobre el enseñar. Porque esas son las miradas que de alguna manera siguen presentes hoy. Y esas miradas vienen desde muy atrás. Entonces, cuando nosotros vemos que Erasmo dice, mire, el conocimiento es el de las palabras y el de las cosas. ¿Sí? Entonces, el conocimiento de las palabras es el primero, pero el de las cosas es el más importante. Entonces, ahí empieza a abrir la puerta a ese empirismo sajón, a eso que viene detrás, y viene caminando rápido detrás. Y además, porque hay algo súper interesante, son las fechas en que vivieron, porque son todos coetáneos. Comenio, 1592-1670. Ratke, 1571-1635. Alsted, que es el otro importante, 1588-1638. Y Bacon en 1561-1626. O sea, son todos coetáneos. O sea, están en circulación al mismo tiempo. Más aún, Alsted fue maestro de Comenio en Herborn. O sea, porque era la escuela de los pastores moldavos. Entonces, esos temas son los temas que yo creo que hay que poner de relevancia cuando uno trata de construir una historia del enseñar.
porque encuentro que muchas veces nosotros nos quedamos, ¿sí? Que nos quedamos en Comenius, o sea, como si todo hubiera empezado con Comenius. Y yo considero que toda esta historia es demasiado importante porque no solo es él lo que hace es acumular lo que yo, y leerlo a la luz, ¿sí? De la filosofía contemporánea de él, no a la luz de Aristóteles. Y ese es uno de los temas fundamentales. O sea, Aristóteles pierde con Bacon, es clarísimo. Pero también uno tiene que pensar que el mundo cambió en ese momento y cambió de manera súper importante porque es un mundo donde prima el comercio, prima el intercambio. Entonces el mundo ya no se puede explicar solo por el nous, sino que aparece la razón, el logos, la cosa poderosa, ¿sí? De pensar en cómo se piensa de otra manera y cómo está pensando la gente, además, porque yo no creo que Bacon haya sido solamente un gran lector de Aristóteles, Maquiavelo, etcétera, etcétera, sino que ha leído el mundo también donde vive y es inglés. Y eso no es un dato menor. En términos de la posición que tiene la sociedad inglesa y la cultura inglesa sajona en ese mundo del comercio. Y esos son temas que tienen que estar presentes cuando uno discute y se mete adentro de las ideas del enseñar. Y no es fácil aceptarlas, pero bueno. Así que para mí era muy importante que nos metiéramos así por esos lados, ¿sí? Porque yo he estado con esta historia, es que yo estoy escribiendo un artículo que no sé si me van a publicar, pero no importa, lo voy a mandar igual, justamente sobre la parte de la historia que nunca me contaron acerca del método de enseñanza. Entonces, por eso que me he remitido a los viejos del siglo XII, XIII para empezar por donde hay que empezar, digamos. Porque esos son los que traen de la mano. Es que lo interesante para mí fue que dice, mire, aquí en este texto de Historia de la Ciencia de Crombie, de Agustina Galileo, mire, es que todo el conocimiento que estaba acumulado aquí, estos viejos lo trajeron para este otro lado. Porque si no, ¿cómo? O sea, nuestra civilización occidental, ¿en qué hubiera quedado si nunca hubiera llegado eso? Esa es mi pregunta. O sea, si estos viejos no hacen la traducción, piensen que Avicena, que es un filósofo árabe, como todos ustedes saben, escribió un libro con comentarios sobre Aristóteles y tradujo a Aristóteles al árabe. Y Avicena es uno de los tipos que introduce el concepto de metafísica en el mundo occidental. Pero estaba en Bizancio el concepto de metafísica, vivía ahí. Entonces, cuando uno piensa que todo esto es a través de copistas, que no había internet, que no había libros, que había rollos de papeles y pergaminos y que otros copiaban y yo qué, uy, uy, uy. Y que eso lo heredamos todos nosotros, pasado por el colador de los Borbones españoles, lo cual es todo un problema también. Pero es que eso es la parte interesante del cuento, ¿sí? O sea, que todo eso que estaba en Oriente llegó. Y el famoso Renacimiento está hecho de esas lecturas, de las lecturas de lo que había en Bizancio, que llegaron así. Y por eso hay pero de una manera se intensifica desde el momento, desde antes, pero se hace mucho más fuerte, desde el 1430 en adelante, el conocimiento profundo de las lenguas como el hebreo, el arameo, el árabe, porque esas son las lenguas en las cuales están y fueron traducidos, no solo es el latín. El latín es una lengua en un momento, cierto momento secundaria,
después se generaliza, y se generaliza a través de las institucionalidades que se producen en las grandes ciudades y la creación de las universidades, porque las universidades juegan un papel bien importante en esta transmisión y en esta llegada del conocimiento de Oriente a Occidente, que es el mismo conocimiento que estaba en las islas griegas, que estaba repartido por todos esos lados, ¡chum! Que los sabios se lo llevaron para el otro lado, ¿sí? Entonces, cuando uno lee, cuando es chica, que los sabios de Bizancio llegaron a Venecia, ya, no, no, no. Primero llegaron a España y a Sicilia, y después a todo el resto. Entonces, es muy interesante poder ver eso. Y lo que a mí me parece muy increíble es que las historias de la ciencia, en general escritas por los ingleses, tienen más refinamiento de esos procesos de traslado y de migraciones de conocimiento para un lado y para el otro que las de otras culturas. Eso me ha llamado poderosamente la atención, porque yo he leído historias de las ciencias francesas, he leído historias de las ciencias gringas y he leído historias de las ciencias italianas, pero nunca como los ingleses. Los ingleses hacen así, ¡shup! O sea, es una minucia del trabajo de archivo, de la búsqueda del documento, etcétera, que los otros no tienen. Y eso es muy impresionante. Y que en parte, además, hay algunos historiadores gringos que heredaron esa tradición de búsqueda, claro, porque en general también hicieron sus doctorados en Oxford. Entonces, Greenblatt es uno de los tipos, que es minucioso. O sea, Greenblatt escribió un texto maravilloso, ¿sí? Que es un estudio, una investigación profunda sobre quién fue el tipo que sacó hacia afuera el Rerum Natura de Lucrecio, cómo lo copió desde un palimpsesto y cómo persiguió ese texto que estaba metido adentro de un convento de monjes, el Pollo Bracolino, y es una historia real. Y cómo ese texto pasó de unas bibliotecas que estaban en Herculano, de rollos de Herculano, a un convento en Alemania. Entonces, y cómo alguien escribió arriba del Rerum Natura, entonces este personaje sacó del palimpsesto el texto del Rerum Natura. Ese texto que es el de Skewer, el que tú buscaste, Karen, el nombre en inglés, porque yo lo leí en francés y se llama 400, pero la historia es espectacular, o sea, de cómo, y yo me imagino que si esa es la historia de un texto, lo que ha pasado con los otros textos. Y porque nosotros, y en nuestras formaciones en general, hay una cierta parte de esa historia, fundamentalmente la que tiene que ver con el mundo árabe, ¿sí? Que nosotros no nos enseñan. Y que no es menor, porque fueron ellos los que conservaron el cuento en Bizancio. Esa es la historia, porque uno se olvida que la Santa Sofía fue construida en el año 1000. Entonces, ya, son cosas que, sí, antes del año 1000 en realidad. Entonces, y eso hablaba en árabe. Entonces uno no se puede perder en esa historia. Y para usted, Jaime, y sus matemáticos, eso es un tema fundamental, porque de ahí vienen muchos teoremas, muchas historias, y los tipos que tradujeron a Euclides. Euclides es un tipo súper nombrado en los textos del Didascalión y en los textos de Universalinus. Es un tipo, cuando se habla de geometría, se habla de Euclides. O sea, entonces, pero venido del árabe. Eso es lo interesante. Traducido del griego al árabe y del árabe al latín. Entonces, ese es un trasiego maravilloso. Después se hicieron traducciones directas del griego al latín, pero hay algunas que están mediadas por el árabe. Yo encontré que esa era una historia muy esplendorosa.
puede ser mis viejas manías de buscar libros, pero encuentro que ese es un tema no menor. Y sobre todo de ver cuáles son todos los aportes que hicieron los personajes que leímos, ¿sí? Incluidos los hermanos de la fraternidad, porque los hermanos de la fraternidad se pegan a esa historia. Los hermanos de la fraternidad, al fin y al cabo, ellos tampoco inventan, ellos ponen en práctica. O sea, esos revueltos de tradiciones que vienen, ¿sí? Entre las traducciones de la tradición latina y las traducciones de la historia árabe, se juntan en Daventry, cuando fundan los colegios. Porque ¿de dónde van a sacar la retórica? Por ejemplo, el texto de Gusalindus, que yo lo estoy terminando de traducir del latín con la ayuda del Google, ¿sí? Pero parece que mi latín de mis 4 años de colegio de bachillerato de monja funciona todavía, me tiene muy impresionada en la memoria y cómo se juntan las neuronas en unos momentos raros de uno, porque a esta altura ya hace muchos años que estuve en el colegio, pero volvió a salir mi latín, o sea, volvieron a salir mis declinaciones, no sé qué pasa con las declinaciones, estoy muy emocionada. ¿Sí? Pero la historia para mí es que eso, cuando Gusalindus hace, ¿sí? La descripción de lo que es la gramática, de lo que es la geometría, de lo que son al final los conocimientos, cómo se estructuran en el trivium y el quadrivium, eso se produjo, es un texto que se publicó en el 1200. Esos textos estaban en manos de los hermanos de la vida en común, pues, porque eran copistas además. Entonces es obvio que eso circulaba por ahí. Entonces cuando organizan sus famosos cursos y demás, esas son las referencias bibliográficas, ¿no? El didascalión de San Víctor y, estos dos. Entonces, eso es muy importante, porque eso es lo que traspasan los hermanos a los tipos como Erasmo, Comenio, Radke, todos ellos leen las cosas que producen los hermanos. Los hermanos producían libros después de que apareció la imprenta. Entonces también uno empieza a valorar de una manera distinta el surgimiento de la imprenta. Porque la imprenta hace posible una distribución de textos que en la época de este par eran imposibles de pensar. Y sin embargo se hicieron muchas copias de los trabajos de estos dos. Que uno se llama el didascalión y el otro se llama las divisiones de la filosofía. Ahí está. Entonces, eso nos tiene que llevar a pensar que las tradiciones de las cuales nosotros portamos como maestros tienen algunos baches históricos no menores. Y mi pretensión es que con este seminario por lo menos los empecemos a llenar. Porque realmente es muy impresionante. Y me ha puesto a escribir, cosa que hacía tiempo que no hacía así rigurosamente. O sea, he escrito panfletos, pero no textos académicos serios, como el que estoy escribiendo ahora. Pero yo creo que eso para mí ha sido muy, muy instructivo. Bueno, comentarios de sus lecturas del maestro Comenio. A ver, ¿cómo les cae el maestro Comenio? A la luz de las otras cosas que han leído, porque esa es la parte interesante. Entonces, Jaime. ¿Sí? Ya, usted levantó la mano. Ya. Yo me metí primero en el capítulo 15. Ya. El anterior. Sí, sí. A lo que tú habías indicado. Sí, sí. Y encontré varias cosas que incluso las copié en el techo. Ya. En el techo de mi dormitorio. Ya. Dice que la vida no es corta si la sabemos usar.
Así es. Me gustó mucho porque siempre uno dice que la vida es corta. Ujú. Muchos dicen, ¿cierto?, que vivimos menos que un árbol. Sí, claro. Ya. Lo otro que me gustó es que para mantener esa vida habría que comer poco. Sí, pero esa es su pansofía súper pesada. Ya. Claro, legumbres y agua. Sí. Harta legumbre y agua. Hacer ejercicio y descansar. Así es. O sea, recomendadas las siestas, descansar. Mm. No apurarse con las cosas. Y Ujú. por eso más adelante dice enseñar una sola cosa a la vez. Así es. Pero No, eso lo había contado Ratke también, que hay que enseñar claro, una no sola cosa a la vez. al alumno con llenar pizarra y pizarra y pizarra y uno cree que entendieron. Mm, mm, La verdad es que ni el profesor entendió, mm. Sí, porque muchas cosas que escribimos los profesores después quedamos pensando y no, como que la entendemos a medias nomás. ujú, sí. ¿Qué otra cosa me dijo el capítulo 15? Otra cosa me gustó mucho. Al poco, agrégale poco. Y a ese Ya, poco, un poquito. Y así pronto vamos a tener un montón de cosas. sí. Era sabio el maestro. ¿Ah? Era sabio el Sí, maestro. no, en realidad eso yo diría que enseñar y lo que se va a aprender. Eh, Ese es un punto que me llama la atención. El otro punto es el cómo coloca como patrón de esa sistematicidad lo que él llama el método natural Ujú, y cómo va infiriendo de ahí, pues, como preceptos que mirados hoy uno los vería de sentido común, de lo simple, ir de lo simple a de adentro hacia afuera, ujú, de lo simple a lo complejo. Me llama mucho la atención, por ejemplo, el que las lenguas no se empiece a enseñar, no tenga como punto de partida la gramática, sino un autor que le ujú. interese, de interés. Eh, o sea, muchas cosas que si uno las coloca con muchas prácticas hoy de cómo se enseña y cómo se aprende en la escuela, pues para mucha gente sería como una lección de vida, es decir, de actuar distinto. Así es, Pero sí. entonces me llama eso, bueno, la sistematicidad, la manera como organiza, cómo configura una metódica. eh, eh, una metódica que como que también va de lo concreto al abstracto. O sea, Ujú, hay unos principios que van organizando una metódica que me parece a mí es como, como que dan cuenta de unas raíces de la, no sé si todavía me atrevería a llamar eso de la didáctica, pero sí. eh, el empezar a nombrar enseñanza, aprendizaje, por ejemplo, eh, mejor dicho, juntar esas dos cosas que en muchas discusiones contemporáneas sobre la didáctica solo se centra en la enseñanza, pero como que este otro polo no Ujú. se advierte o se deja al albur de lo que sea capaz de enseñar el maestro. Entonces ahí hay cosas, de un lado esa sistematicidad en esa metódica y de otro lado la pregunta, bueno, ¿cuáles son como los génesis el génesis de la didáctica? Cómo se fue configurando eso que hoy llamamos didáctica? Es que esa es la pregunta, porque hay una cosa que es bien interesante. En estos viejos que yo mencioné al inicio de la conversación,
La enseñanza y el aprendizaje están juntos también. Estamos hablando del siglo XII. Entonces es súper interesante cómo el enseñar y el aprender siempre han estado juntos. Y en la tradición didáctica fuerte también están juntos. Lo que pasa es que para mí lo más interesante de la didáctica como tal es que es un espacio que discute la enseñanza como centro, pero sin perder nunca de vista lo que pasa con el aprendizaje. Es que esa es la parte interesante. Y cuando se habla de la didáctica solo desde la enseñanza, no se está hablando de la didáctica, porque cuando uno lee a Klafki, están los dos términos puestos arriba de la mesa. No está uno solo. Lo que pasa es que cuando se pone énfasis en uno o en otro, se pierden las dos cosas. Porque en realidad lo esencial del argumento es la relación entre los dos. Pero si tú miras eso, por ejemplo, a la luz de algunas discusiones, yo no sé si ya tan contemporáneas, muchas discusiones sobre hoy, o hace unos años, sobre la identidad del maestro, uno siempre ve como la tendencia a centrar la identidad del maestro en la enseñanza. Sí. ¿Cierto? Bueno. Y no ver que así como la enseñanza es una práctica, el aprendizaje en esa relación también es una práctica. Y que eso está junto. O sea, no es posible pensarse el maestro por fuera del aprendizaje, por fuera del efecto que la enseñanza genera en los estudiantes, pero también por fuera de lo que la práctica de enseñanza le ayuda a aprender al maestro. O sea, el maestro cuando... ¿Sí? Claro. Sí. Pero bueno, esas... No, que es muy importante ese argumento, sí. Sí. Graciela, ¿tú querías decir algo? Es que, claro, bueno, no sé, varios debates hay ahí, el de la enseñanza, pero bueno, también hay un principio que es decir, nadie enseña para que nadie aprenda, ¿no? Claro. O sea, sí, o sea, eso está relacionado, o sea, cuando tratan de sacarlo, claro, uno tiene el problema cuando pone el énfasis en el aprendizaje, sobre todo actualmente, porque es ese concepto psicológico del aprendizaje, inclusive esa fuerza de que usted no, así como está el discurso de la enseñanza, es decir, lo que hacemos los maestros es enseñanza, está el otro discurso que es decir, a usted lo único que le tiene que importar es el aprendizaje. Y entonces ahí hay como, digamos, no rompen los dos conceptos que nunca han estado, como dice, o para mí, a mí me encanta esa frase que vuelvo y repito, ¿no? Nadie enseña para que nadie aprenda, pero nadie aprende porque nadie enseña. Es que ese es el problema y nadie, digamos, es todo ese debate. Pero a mí, mire que volviendo a Comenio, yo siempre tenía la idea del Comenio como el representante de la educación tradicional, ¿no? Y lo digo así. Pero leyendo ese capítulo, sin mucho, porque estoy bueno, tengo muchas cosas, pero cuando habla de lo general que ahorita Jorge se refería, pensaba en De Crowley, ¿no? Pensaba en el concepto de globalización de De Crowley. Y dije, no, mire, aquí sí estaba esa mirada del contexto que tú llamas, que esa mirada como intuitiva, esa mirada como de lo general que De Crowley después va a trabajar mucho con el concepto, el que es un concepto lindo, el de globalización de Crowley, que es coger como todo el sentido de la cosa, yo diría más, es como el sentido. Y me impresionó un poco eso, ¿no? Claro, uno hoy en día, en esos principios de lo complejo y lo simple, digamos, ¿a qué han derivado todos esos conceptos? ¿Qué es lo que uno... Claro, yo digamos que trabajo el tema del trabajo por proyectos. Y ahí el discusión es que no, tranquilos, el problema no es la complejidad, por eso la pregunta,
¿Sí me entiendes? Es más la complejidad, y en la complejidad la vamos trabajando despacio, pero partamos de una pregunta de la complejidad, digámoslo así, no partamos, el trabajo por proyectos no pretende trabajar actividad por actividad, sino una pregunta que convoque actividades, ¿no? Pues sí, podemos llamar, bueno, a mí es que me gusta, ojalá lleguemos a la palabra actividad, que hacemos Sí, los vamos a llegar. a ese concepto de actividad que también entonces se vuelve un lío y ahora ya entonces todo el mundo habla es que no, los maestros hacemos experiencias, digo no, los maestros no hacemos actividades para que nuestros alumnos tengan experiencia. Exactamente. Pero no, no porque yo diseñe la experiencia pasa. No se diseña. No. Exacto, La experiencia no se puede diseñar, o sea. No se diseñan actividades con un sentido de experiencia, digamos. Ajá. Se diseñan actividades para generar experiencias en todo. Sí, exacto. O sea, yo siempre digo, yo me encuentro a mis alumnas y cuando me dicen, ay, usted fue profesora mía, yo le digo, ¿de qué? Y me dice, ay, yo no me acuerdo. Digo, no, con ella no produje ninguna experiencia. Hay otras que le pueden decir a uno, es que con usted yo estudié tal, y yo digo, ¿qué es esta maravilla? Sí logré. Pero pues no pasa siempre, o sea, y uno quisiera que pasara, pero en ese sentido es como la diferencia entre enseñanza y aprendizaje, digamos que pero bueno, me encontré con un nuevo convenio y como que dije, oiga, esto hay que volverlo a leer, porque yo he hecho cursos leyendo el convenio y mostrando el horror del convenio. Sí, ay no. Pero es que el tema del orden, digamos, de hecho usted coge, y era el libro que yo quería, donde está Radke y convenio, como los representantes de la educación tradicional, digámoslo así, esa cosa yo quiera o no me la metí de alguna manera. Yo me he manejado más. Tiene razón en eso. Sí, pero ¿qué es lo tradicional? En eso hay muchos juicios previos. No, un momento, yo creo que hay que distinguir entre lo que son las tradiciones y la educación tradicional. Sí, tradicionalista, claro. Por ejemplo. Sí, tradicionalista. Sí, tradicionalista. Eso. Yo creo que la educación, o sea, Comenio y Radke son parte de nuestras tradiciones, que es otra cosa distinta de nuestras tradiciones intelectuales, pero no es tradicionalista, o sea, porque además fueron grandes innovadores en su momento, en su época. Exactamente, claro. Sí. Entonces, ahora, en cosas, el concepto de educación tradicional es el que hace ruido siempre. Ajá. Sí. Y el mago de eso es un señor que se llama Dewey. Porque Dewey fue el que lo puso arriba de la mesa, el de educación tradicional, el concepto. El de educación y tradicional. Claro, que ahí después te vas a la progresista o al... Exactamente, o sea, para plantear su cuento, él habló de educación tradicional. Sí. Y ese es un tema que vamos a tocar, porque a mí me parece muy relevante para establecer las distinciones conceptuales que son también muy importantes. Gloria Elena, ¿usted quería hablar? Ay, pero primero Jaime Villalobos había pedido la palabra. No, Jaime Villalobos ya habló, yo no le borré la mano. Bueno, listo. Perfecto, gracias. Sí, bueno, a mí me parece muy encantador el tema de hoy, porque precisamente de la didáctica magna yo le pido a mis estudiantes que lean esos 3 capítulos. Y el quinto. Y el quinto también. El quinto capítulo. Sí, porque me encanta el concepto de naturaleza humana que hay ahí, ¿cierto? Bueno, y en ese sentido, uno vuelve y lee a Comenio, y también hay muchas cosas de las que Jorge estaba planteando. Esa relación en todos los capítulos de la manera como se enseña y se aprende, esa relación entre el aprendizaje y la enseñanza, que se nos ha vuelto tan polémico y tan conflictivo. Desde una tradición pedagógica, por ejemplo, el grupo Historia de las Prácticas cuestiona la odiosa pareja enseñanza-aprendizaje. Pero yo pienso que hay que entenderlo como también en sus perspectivas, en su contexto donde surgen esa pareja que surge y que toma como tanta fuerza fue con la tecnología educativa. Así es. En donde se empieza a desvirtuar la importancia de la enseñanza y empieza a
amalgamarse, un centramiento sobre el aprendizaje, claro, como si no hubiera, desvirtuando la función y el papel, el rol de la enseñanza y del maestro, ¿cierto? Entonces, eso ha dado para muchas discusiones, ¿cierto? Yo recuerdo la discusión entre, por ejemplo, Martínez Boone y Carlos Eduardo Vasco sobre si enseñamos para aprender o aprendemos. Pero yo pienso y realmente que nuestra función es enseñar, pero que tiene como objetivo fundamental el aprendizaje y la formación. El aprendizaje y la formación. Ese es nuestro objetivo, así como el médico, pues, tiene como objetivo es curar, ¿cierto? Exacto. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy en día se han ido, hay como dos posiciones, unas que se centra solo como en la enseñanza y no pasa de ahí, y otra que se centra solo en el aprender y no pasa de ahí. Pero yo sí considero que nuestra relación es como en esas tres vías, enseñar, aprendizaje y formación, ¿cierto? Como esos tres mojones de nuestra actividad. Igualmente, me llama la atención esa similitud, digamos, ese símil que Comenius establece, no solamente frente a los objetos biológicos o naturales, sino también frente a las cosas que tienen que ver con la materia. Por ejemplo, el pintor que prepara su lienzo, ¿cierto? No solamente es el huevito que se evoluciona de lo más interno, sino que también hay una similitud, una analogía con los procesos biológicos, naturales y materiales, ¿sí? Como por ejemplo el pintar, el arquitecto, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, como los procesos. No es tanto con las cosas, sino como con los procesos que se desarrollan, ¿cierto? Esa similitud me llama mucho la atención porque uno pareciera el concepto de naturaleza que tiene tanta importancia en este pedagogo, la naturaleza como un modelo para seguir el proceso que se debe seguir, pero y me llama también la atención esa similitud como con los procesos relacionados con el hacer cosas materiales, ¿cierto? Eso me parece importante. Uno encuentra en Comenius, como yo diría, como una síntesis también de todas estas búsquedas metodológicas que hemos venido viendo desde los hijos, desde los hermanos. Y pues yo comparto, por ejemplo, me parece interesante y me parece así prudente la posición de Zuluaga. No es que Comenius inventó todo, sino que logra una síntesis, que logra como una positividad, que logra como una sistematización. Pero ella sí no dice, pues no comete el abrupto de decir que Comenius inventó el maestro, la escuela, la enseñanza y todas esas cosas. Pero sí encontramos ahí como una síntesis de todas esas búsquedas tan interesantes que hemos estado viendo desde los hermanos de la vida en común, como la enseñanza, como un proceso que necesita ser pensado, pensar cómo, pues que no enseña de cualquier manera, que no basta con saber el tema para poderlo enseñar, sino que hay que buscar unas formas que hagan posible ese aprendizaje, ¿cierto? Entonces, esos principios fundamentales, básicos, de los que parecieran lógicos, dice Jorge, pero que también hoy en día han venido, pues se cuestionan. Por ejemplo, que hay que aprender una sola cosa a la vez, por ejemplo, o que no pasar a la segunda cosa si lo primero no está completamente comprendido, ¿cierto? Entonces, esa gradualidad, hoy en día, por ejemplo, cuando se plantea la enseñanza a partir de problemas, se plantea primero el problema y después, ¿qué es lo más complejo? Por ejemplo, para empezar a hacer las búsquedas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pero hay unas cosas supremamente modernas, yo diría, en Comenius, por ejemplo, frente a la enseñanza de las lenguas. Claro. Nos hemos demorado siglos y siglos, y a mí me tocó diciendo
que no se debe empezar por la gramática, por lo más árido, por las normas, sino por el uso del lenguaje. Y yo veo en convenio eso. ¿Cuál es el uso? El uso más culto son los autores, ¿cierto? Entonces él dice, no empezar por las normas, por la gramática, sino por los autores que han usado, que han empleado la lengua, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso me parece supremamente... Bueno, eso no es de él en todo caso. Ajá. Eso no es de él. Ajá. Sí. No, ajá. Eso viene de antes. Ya lo habíamos visto, sí, ya lo habíamos encontrado antes. Hay una cosa que a mí me gustaría decir, Gloria, es que yo encuentro que hay este vínculo que hace Comenio con el trabajo material, o sea, con las posibilidades de creación material, etcétera, etcétera, ajá, y con las prácticas de vida que tienen una materialidad, además. Es lo que yo hoy comenté temprano, pero no importa, lo vuelvo a decir otra vez. Ay, qué pena, sí, qué pena. No, eso es lo que aparece en estos viejos del siglo XII y XIII. O sea, el conocimiento se hace a partir de las necesidades del hombre para resolver problemas materiales cotidianos. Ajá. Entonces, cuando hablan, es maravilloso el trabajo de este viejo del Gundisalvino, cuando habla de la geometría o de la astronomía, habla de cómo la geometría tiene que ver con lo que hacen los carpinteros. Y estamos hablando en el siglo XII, ¿sí? Entonces, es una tradición que ya está puesta en esta civilización occidental, de que hay unos saberes, unos conocimientos que se aplican todos los días en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando dicen, no, uno aprende a medir para saber dónde están los astros. Para estudiar astronomía, uno tiene que saber geometría, tiene que haber visto Euclides para poder entender dónde se ubican los astros en el universo. O sea, es el siglo XII, o sea, estamos lejos de Galileo todavía, es decir, pero ya hay un entroncamiento. Por ejemplo, la gran ciencia es la matemática, porque la música tiene que ver con la matemática, porque lo que hacen los carpinteros tiene que ver con la geometría, porque la geometría tiene que ver con la matemática. O sea, hay toda una cuestión con el mundo cotidiano que Comenio recoge con estas bellas metáforas que él utiliza además. O sea, y la otra cosa es un descubrimiento, que ya lo dijimos, pero te lo vuelvo a decir, que Bacon es la ruptura con Aristóteles. Entonces el conocimiento empieza a tener materialidad. No es un discurso sobre una práctica, sino es la práctica misma la que está en juego. Entonces yo creo que eso es súper relevante en términos de cómo se piensa. Y lo otro que para mí siempre ha sido muy importante, y esas son peleas garrafales que yo he tenido, es que si bien es cierto que a nosotros la tecnología educativa y el diseño instruccional puso la enseñanza, rayita, aprendizaje en la conversación, ¿sí? El tema de el enseñar y el aprender no se pueden separar. Porque una de las cosas que a nosotros siempre nos ha dado más trabajo es pensar en lo que hacemos como una situación relacional. Es decir, no hay maestro sin alumno, ni hay alumno sin maestro. Entonces, esa relación es una relación compleja, ¿sí? Pero es una relación que existe permanentemente. O sea, yo tuve una vieja profe de didáctica que decía una frase maravillosa, o sea, cuando los alumnos enseñan, los niños aprenden. Cuando los maestros enseñan, los niños aprenden. Cuando los maestros no enseñan, los niños no aprenden. Y eso es una relación. Porque estar en la sala de clase no siempre significa enseñar. Ajá. Y no siempre significa aprender. Exactamente. Entonces, la relación es la compleja. Y eso es lo que yo tengo la hipótesis que ni la gente que se dedica a la didáctica en profundidad, ni los que se dedican a la pedagogía como lo entiende el grupo de historia, que no es como lo entiendo yo, ¿sí? Historia de la práctica, no acabamos de profundizar el tema. Porque el tema para mí es que eso es una relación permanente. Y como toda relación, está puesta entre similitudes y contrarios. O como diría el viejo tío Carlito, si es una relación, está siempre fundada en la contradicción.
y una contradicción que es permanente entre lo que el sujeto que enseña ha sido capaz de apropiarse de un proceso de transmisión para que el otro se pueda apropiar de los contenidos fundamentales de la cultura y que son su proceso de formación. Pero en el proceso de formación están los dos. No puede haber proceso de formación sin relación. Entonces, eso para mí es súper, súper importante. O sea, porque si pensamos siempre o uno u otro, es lo que nos termina pasando hoy en día. O sea, que uno defiende a mansalva el aprendizaje, además, hoy en día son más los economistas los que defienden el aprendizaje que la gente de la escuela, ¿sí? Porque es la forma de plantear sus costos-beneficios, ¿sí? Y otros defienden a mansalva la enseñanza. Yo creo que hay cosas que son, que hay matices en esa cuestión, y los matices no son menores. Porque para mí es absolutamente cierto que yo como maestra me defino porque sé enseñar, a diferencia de otra cantidad de profesionales que saben hacer otras cosas, pero no enseñar. Entonces, eso es lo que a mí me distingue de los demás, ¿sí? Profesionalmente hablando. Pero también tengo que tener muy claro como maestra que el proceso de formación se da en una relación y que esa relación tiene un montón de complejidades y es una relación que tiene constituyentes diferentes. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces tiene una constitución, tiene una Estela al teléfono, entonces tiene una constitución, unos elementos constitutivos que tienen que ver con la cultura, el conocimiento cultural acumulado, que tienen que ver con el desarrollo del sujeto que aprende, que tiene que ver con el desarrollo del sujeto que enseña, y que tiene que ver fundamentalmente con el contexto sociocultural y político en el cual se da la relación. Porque ese no lo podemos borrar. Porque además hay contextos socioculturales políticos donde son abiertos al diálogo, pero hay contextos socioculturales políticos donde no están abiertos al diálogo. No está abierta la posibilidad de diálogo. Entonces, todo eso juega en esa relación. Negro, dale, querías decir algo. Algo cortico. Sí, digamos, a mí me parece interesante todo eso que hemos venido como planteando, es como poder, para mí también, comprender, visibilizar esa génesis de esas categorías que han venido fundando nuestra identidad como pedagogos, o sea, como personas que pensamos un saber sobre una práctica. Entonces me parece muy interesante, uno, por ejemplo, en este caso, empezar para mí, ver cómo se va constituyendo esa metódica. Yo todavía no puedo asegurar 100% que se llama didáctica en ese momento, aunque el libro se titula Didáctica Magna. Sí, se llama así. Y cómo se va configurando, no desde Comenius, sino desde antes, porque yo creo que lo que hace Comenius es sistematizar eso, organizarlo. Y supongo yo que cuando avancemos a otros, vamos a ver no solamente esto cómo se va constituyendo, cómo se va fortaleciendo, sino luego cómo va cambiando. Absolutamente. Esas categorías también tienen sí. historia. Claro. Sí. Y cambian de significado además. Y cambian de significado. Eso es lo que me parece a mí interesante. O sea, para poder hoy, me imagino que vamos a llegar a ese punto, hoy podernos sentarnos a discutir, bueno, entonces a esto que hemos llamado didáctico, que tuvo este origen, hoy, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo nombramos? ¿Cierto? Sí, es que por eso yo quería decir, claro, por eso es que a mí es que es muy poderoso ese argumento que acabas de hacer, Negro, porque la didáctica tiene este origen por este lado, pero es un concepto que en otros cuentos
que en otros contextos culturales no se utiliza. Por ejemplo, en el contexto sajón, la palabra didáctica no existe. No se habla de didáctica. Entonces, es muy interesante porque ahí hay una vaina que tienen que ver con las tradiciones culturales y que tienen que ver con el lugar que ocupa el aprender a leer y escribir. Porque el aprender a leer y escribir se transforma en una herramienta poderosa. Y aprender a leer y escribir en la lengua vernácula es una herramienta más poderosa todavía. En un mundo donde la Biblia está traducida ya a muchas lenguas. Entonces también tiene ese contexto esta historia comeniana, porque no es cualquier contexto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un mundo como el mundo sajón, donde la palabra didáctica no existe? Didactics en inglés no se usa nunca con el mismo significado que se usa en alemán. Jamás. ¿Y cuál sería la palabra? La palabra es teaching. La palabra es teaching. La palabra en inglés. Entonces, yo les voy a pasar un texto de Hamilton súper interesante sobre ese tema. Porque hay unas distinciones súper grandes entre el mundo alemán y el mundo sajón en esa época. ¿Sí? Para ponerlo en ese contexto nomás. Entonces, que después sigue con las mismas tradiciones. O sea, la didáctica, yo siempre lo he dicho, se escribe en alemán. Punto. El tema de la didáctica, en el caso francés, por ejemplo, aparece en los años 70. Tampoco se usa la palabra didáctica porque se usa la palabra pedagogy. Pedagogy es lo que hacen los maestros. Claro. Ajá. La práctica de los maestros en francés se llama pédagogie. Y en inglés también. Entonces, la palabra pedagogía en alemán es otro cuento. Es una disciplina del conocimiento que tiene por objetivo el estudio de la formación, en la teoría de la formación, del Bildung. Eso lo dice Dilthey con todas las letras. Y siempre ha sido así en Alemania. Y en la historia, en los países sajones y franceses y en Francia, no existe ese tema. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ¿qué es lo que pasa? Que como nosotros recibimos una cantidad de traducciones, los traductores al castellano nunca ponen la cita a pie de página diciendo de dónde se está hablando. Ese es el grave error. Entonces, cuando uno dice la palabra pedagogía, creemos que todo el mundo entiende lo mismo. Pues no es así la cuestión. La vaina no es así. Lo que entiende el grupo de Historia de la Práctica Pedagógica por pedagogía es la concepción francesa de la pedagogía. Ah, sí. Claro. Ellos Si no, dicen nunca que vas a alemán. poder hablar de saber pedagógico, Graciela. Y hablando de saber pedagógico como algo que producen los maestros. Si la pedagogía no quiere decir lo que se significa desde el mundo francés. Pero la los cultura alemanes, francesa. pero en ese sentido, bueno, en ese sentido más global, el concepto alemán, que es formación, bueno, me leí un artículo, relación maestro-niño. Es que eso es el lado alemán del sistema. Claro. Entonces, lo que pasa es que a mí siempre me hizo mucho ruido eso, porque yo vengo de una formación como maestra absolutamente metida en el mundo alemán, idealista e italiano. Entonces, para mí, mis autores son los tipos que hablan de la pedagogía con mayúscula como una disciplina del conocimiento. Sí, claro. Punto. O sea, mi maestra de pedagogía no me enseñó a hacer clase. Mi maestra de pedagogía me enseñó a leer a todos estos viejos que estamos leyendo. O sea, Sí, claro. Y a otros. Sí. Claro, y mi maestra de pedagogía me enseñó a leer Adorno. Estoy hablando de los inicios de los años 60. ¿Sí? Adorno, Horkheimer y esa gente. Entonces, esa historia, ¿sí? Hace mucho ruido en América Latina con los usos de los términos, porque nunca se aclara desde dónde se habla. Entonces, para el grupo de historia de la historia de la pedagogía, es súper claro que se puede hablar de saber pedagógico por el significado que ellos le dan a la palabra pedagogía.
Y a mí me produce conflictos cuando hablan de práctica pedagógica, porque eso saca para afuera la enseñanza. Justamente, ¿por qué? Porque mi mundo no viene de ahí, mi mundo viene del mundo alemán. Y para mí la práctica pedagógica, y bueno, Olga Lucía lo dice con todas las letras, o sea, que lo usa como sustituto de enseñanza. Pero en el mundo alemán, ¿cuál sería ese, digamos, ese saber pedagógico? La didáctica. Digamos, ¿cómo se llamaría? La didáctica. Serían didactas. Son didactas, claro, la didáctica. Los maestros son unos tipos cuya disciplina de base, como dice un viejo sueco por ahí que leí. Eso no debería hablar de saber didáctico. Claro, los maestros producimos Digamos, saber didáctico porque producimos ese saber que tiene que ver con la transmisión de la cultura. Y eso para los alemanes es la didáctica. Entonces, es súper compleja la situación por las traducciones, para nosotros aquí en este caso. Pero cuando le ponemos el sentido, digamos, cuando nos vamos más a la formación, que es un poco lo que decía Gloria, para mí es enseñanza, aprendizaje, formación. Sí. En ese sentido, no estoy usando la palabra pedagogía gruesa, no. O sea, yo siempre siento que hablo de pedagogía de forma gruesa. O sea, desde la finalidad, con toda la... Sí, por supuesto, o sea, la pedagogía, o sea, lo que dice Gloria, yo estoy de acuerdo, porque el fin último del proceso de enseñanza es la formación. Sí, claro. De la relación maestro-alumno, esa media la formación. Y la formación se entiende, digamos, desde von Humboldt para aquí, como el proceso que es el Bildung famoso, es como el proceso de apropiación cultural. Entonces, el concepto de Bildung es esencial a la pedagogía. Pero eso no quiere decir que cuando uno habla del mundo de la didáctica, la formación quede fuera. Porque no son territorios totalmente ajenos uno con otro, o sea, esos territorios conversan. Claro. Eso. Son territorios de conocimiento que conversan unos con otros. Entonces yo creo que ahí es donde es muy compleja la situación, y es compleja la situación, Graciela, sobre todo para nosotros, los de América Latina, que los traductores no han sido generalmente muy eficientes en esa materia. O sea, el único tipo que traduce los textos en serio es el viejo Luzuriaga, que sí sabe de lo que está hablando. Por ejemplo, en alemán no se usa la palabra currículum, no se usó durante mucho tiempo, solo en los últimos 20 años se empieza a usar. Ese sí es sajón. Sajón completo, o sea, el discurso sajón es currículum. Pero eso es potente, ese concepto de currículo. A mí cuando uno se mete... Por supuesto, cuando tú te metes en la historia y en el porqué y todo lo demás, es súper potente, estoy de acuerdo contigo. Claro. Pero si se entiende currículum en su sentido más extenso y no como lo usa el diseño instruccional. No, claro. Es que también están esos tejes y manejes en el sistema. Claro. O sea, si currículum se entiende como lo entiende el Ministerio de Educación, estamos fritos. Ajá. Porque currículum, en la tradición de currículum, tiene que ver con los procesos de cómo se administran los procesos de conocimiento. Claro. Es que ese es el cuento, y eso no se habla nunca, el currículum como espacio de conocimiento. Eso es un paper que encontré yo por ahí buenísimo, con la historia de las palabras, escrito por un sueco, excelente, sobre currículum, justamente. Entonces, no es de un gringo, no es de un sueco. El del sueco es sobre didáctica, sobre historia de la didáctica. Eso te interesa, Jorge, eso te gustaría mucho leer a ti, por tus inquietudes. Entonces, esos temas son muy complejos y las discusiones que se producen son bizantinas. Claro. Porque no se habla nunca nunca se dice dónde uno se para hablar de esos conceptos. Como si todo el mundo diera por sentado que todos estamos pensando y significando las cosas de la misma manera, cosa que no es. O sea, cuando yo escribí mis notas para una reflexión crítica sobre la pedagogía, ese texto está escrito desde el mundo alemán.
No está escrito. ¿Tú conoces a Hans Ebli o no? El suizo alemán. Sí, claro. La didáctica fundada en Piaget. Y el Sí, por libro de supuesto. 12 formas de enseñar. Exacto. Se llama 12 formas de enseñar. Así es. No habla de pedagogía. Ni de para mí es un libro de didáctica, el libro Claro de que didáctica por excelencia, digamos. Claro que es, claro que es. Pero lo que pasa es que Hans Ebli es suizo. Sí, claro, Entonces, pero suizo-alemán. Y suizo-alemán, entonces te metes en otro cuento. Sí, me imagino, claro. Claro, es que esas son las cosas, o sea, es tan absurdo lo que pasa que cuando yo leí esta cuestión de los sabios sobre formar un instituto de altos estudios en no sé qué, pues así se llama el instituto suizo. Los suizos con la historia de Bolonia y todo lo demás que tenían que conformarse al mundo europeo para que sus estudiantes pudieran andar arriba y para abajo, ¿sí? Transformaron las escuelas normales en institutos de altos estudios de pedagogía, escuelas de altos estudios en pedagogía, que es la misma tontera que hicieron esto, nada más que le pusieron instituto en lugar de escuela, pero está copiado textual, porque tenían un problema con las normales que hacían ellos con sus normales. Lo mismo le pasó a los alemanes, o sea, ¿qué hacen con las normales? Entonces, bueno, han logrado organizar el sistema para acomodarse al sistema europeo de las equivalencias. Entonces, pero es un forceps así más o menos el cuento, o sea, no es fácil. Entonces yo creo que, y porque en el fondo, en Europa, tampoco se ha abierto una discusión, aunque sí se hizo como en el año 90, una discusión sobre qué quieren decir los términos. Porque los españoles hablan de una pedagogía que no es la pedagogía de los alemanes, algunos, pero otros sí. Claro. Entonces, es un lío más o menos la cuestión. Por ejemplo, cuando Lusuriaga traduce El niño y el programa escolar, que en inglés se llama The Child and the Curriculum. Claro, claro. Ahí está. Pero la traducción al alemán de currículum, el Lehrerplan, que es programa escolar. Ajá. Claro, programa de estudios, sí. Exacto. Y Lusuriaga sabía alemán. Entonces él traduce desde su alemán. Entonces hay ahí una cantidad de cosas muy complejas, muy, muy complicadas, claro, que tienen que ver con las traducciones. Y saber... Sí. Pero una de las cosas... Dale, Gloria. No, tranquila, siga. Usted hable. Que me inquieta que uno no encuentra... Me inquieta que uno no encuentra en la didáctica magna el término de pedagogía por ninguna parte. No, es que no existe para él. Ajá. Qué pena con usted. Pero la palabra pedagogía no existe para Comenio. No existe, no está. No, la palabra pedagogía aparece más tarde en el lenguaje, en la lengua, aparece como 1700 y tanto. Es que eso no es un dato menor tampoco. Claro. La palabra pedagogía, Gloria Elena, está entroncada al mundo alemán, pero de frentón. Cuando von Humboldt escribe su texto sobre qué es el Bildung, que es de 1700, no sé cuántito, por ahí lo tengo, por aquí anda, recién ahí empezamos a hablar de pedagogía. Pedagogía como teoría de la formación. Entonces lo que pasa es que después los alemanes trataron de leer a Comenio desde ese concepto de pedagogía, que es otra historia distinta. Pero en el texto de Comenio no va a aparecer nunca, como no aparece nunca en el texto de Ramos, como no aparece nunca en todos los textos. No se ha creado, claro. Porque la palabra no está. Además, piense que la palabra paideia en griego quiere decir cultura. Entonces, es un chiste maravilloso este, porque el texto de la paideia de Jäger es sobre la cultura griega. O sea, no es sobre la pedagogía.
Es que esos son los pequeños problemas que tenemos. Muchos problemas. Yo he pensado a raíz de las lecturas que he hecho en este último tiempo que Ave María, qué inteligentes que eran los tipos que decían que uno tenía que saber muchos idiomas para leer los textos originales. Sí. No es solamente traducir. No, pues, es que esa es una historia compleja, ¿sí? Por ejemplo, este cuento de que hay una cantidad de autores que en lo que se hace se pierden, ¿sí? Lo que yo le decía hoy, no sé si fue a Jorge, creo que fue, a Negro creo que le dije, o sea, la educación, el cuento de la educación popular tiene que ver con Condorcet, tiene que ver con los utopistas franceses. O sea, con los herederos y precursores de la Revolución Francesa. Entonces, yo me siento muy privilegiada porque cuando yo estudié en Florencia, mi curso de Historia de la Pedagogía, el primer año fue sobre los utopistas. Y el segundo fue sobre los autoritaristas, los autoritarios. O sea, uno era sobre la educación libertaria y otro era sobre la educación autoritaria. Con una maestra gramsciana de tomo y lomo, ¿sí? El concepto de bloque histórico era el concepto práctico de todos los días, ¿sí? Era la lupa con la que se miraba. Entonces, Condorcet es el padre de la educación popular. Entonces, un tipo como Simón Rodríguez no solo leyó a Rousseau, leyó a Condorcet también, porque es de su época. Entonces, hay toda una cantidad de temas que se articulan y se miran, pero hay que mirar los antecedentes. Es que los textos de Condorcet son una belleza. Son bellísimos, tiene toda la razón. Entonces, es muy importante eso, ¿sí? De poder mirar esas historias de los conceptos. Esta vieja maravillosa que se llamaba Tina Tomasi, porque era espectacular como profe, porque yo me leía a todos los utopistas franceses, no solo franceses, o sea, a Malapá, a Curcio Malatesta, a todo el anarquismo generalizado. ¿Sí? Están de modísima los anarquistas. Con Platón para hablar del anarquismo, entonces de ahí en adelante. ¿Sí? Cuando empezó el segundo año de mi curso de pedagogía, de historia de la pedagogía, porque ese era el curso que ella dictaba, empezamos con los autoritarios. ¿Saben de quién fue el primer texto? De Engels. No, ella era bien anarquista. No, ella era gramsciana, que es otra cosa. Gramsciana, sí. Sí, no, pero cuando dices que el primero fue de Engels, digo, uy. Es que Engels tiene un texto brutal que se llama La autoridad. Búscalo, está en el Google en inglés. La autoridad es bueno mirarlo. Sí. Eso no lo he leído yo. Gramsci es de otro club. Es de otro club, sí. Y los gramscianos son unos tipos muy duros. O sea, Ginsburg es un gran historiador gramsciano. Y él lo dice, además, yo no estoy inventando nada. En El queso y los gusanos, en la primera página, él dice que el enfoque es el bloque histórico de Gramsci. O sea, que es un concepto muy poderoso, además. Bueno, está como entretenida esta conversación, ¿no es cierto? Sí, sí. A mí me llama la atención, maestra, que a ver si usted me ayuda, porque, digamos, uno encuentra como por mucha época, sobre todo en la parte de la legislación, de las primeras legislaciones en Colombia, es el tema de la instrucción. Instrucción. Pero no educación. Después va a pasar un cambio donde ya se habla de educación. Entonces, por ejemplo, era la escuela de instructores, la política de instrucción pública, todo eso. ¿Y cómo se da como esa relación y por qué? A ver, el concepto de instrucción es un concepto francés. Y uno nunca se puede olvidar que nosotros tuvimos un personaje que circuló por América Latina que se llamaba Andrés Bello.
Afrancesado como pocos el caballero. ¿Sí? Entonces, el concepto de instrucción viene con Bello. Y los franceses mantuvieron durante mucho tiempo el concepto de instrucción. El ministerio se llamaba Ministerio de Instrucción Pública. El concepto de educación es un concepto sajón. O sea, viene de influencia inglesa. No gringa todavía, sino inglesa. Que después, cuando entra la influencia gringa en América Latina, queda el concepto de educación ahí prendido en el... Pero la historia original es que pasamos de los franceses a los ingleses. A los ingleses. Entonces, la instrucción pública, que es la escuela pública de Jules Ferry de 1883, ese es el Ministerio de Instrucción Pública, el que hace todo el proceso. Y que además es un invento de Napoleón. ¿Ya? Bello era un gran admirador de Napoleón. Cosa que nadie dice, pero así es. Exacto. Porque aquí en Chile, por ejemplo, se heredó el Código Civil de Napoleón, que es el Código francés. Yo creo que en Colombia también. El Código Civil original es napoleónico. Entonces, tenemos ahí un cuento súper fuerte, ¿sí? Y entonces, esa es la diferencia, por eso se cambia, incluso se cambia. Una vez me tomé el trabajo de mirar más o menos en qué época se habían cambiado los nombres de los ministerios, de instrucción pública a educación. Y en América Latina pasa todo más o menos en la misma época. Es inicio del siglo XX. Eso. Es bien interesante. A excepción de Uruguay, Karen, como de costumbre. Nosotros los excepcionales. Excepción a la regla somos nosotros. Porque además el Ministerio de Educación nunca fue Ministerio de Educación, o sea, nunca intervino hasta los últimos 30 años, yo creo, hasta hasta los milicos, yo creo, un poco después. Se llamaba Ministerio de Educación y no sé cuántito, tenía un montón de nombres, pero la educación no funcionaba, el sistema educativo no se administraba desde el ministerio. Sigue llamando Ministerio de Educación y Cultura, pero la educación pública depende del CODICEN. Por supuesto, que es el Consejo de de nada Educación, que ver con el ministerio. O sea, que es el reemplazo de la estructura originaria, que eran 3 consejos distintos, que eran el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, el Consejo de Enseñanza Secundaria y el Consejo Directivo de la Universidad. Pero el Ministerio de Educación nunca tuvo nada que decir sobre ninguno de los 3. Claro, el CODICEN, que es el Consejo Directivo Central. Claro, ese es el que maneja la educación. El Ministerio de Educación y Cultura no tiene nada que ver con la educación pública. Pero así es nuestro país. Nosotros somos diferentes. ¿Qué va a hacer? La excepcionalidad. Claro, es que hay cosas que ustedes no saben, pero el otro día hablábamos con Echeverría en su curso de historia, que era muy divertido, con él, que mire, tienen que entender que en ese paisito de donde yo vengo, ¿sí? Desde 1903, el sistema educativo es coeducativo, no hay cursos de escuela de hombres y mujeres. ¿Sí? Las escuelas son para todos y el liceo son para todos. En cambio acá es desde el 70. Por eso, o sea, y en Francia desde el 68, imagínense, o sea, ¿ya? Y no solo eso, sino que desde esa misma época, como en 1907-8, ¿sí? Se sacan todos los crucifijos de las escuelas, se sacan todos los crucifijos de los hospitales, o sea, Karen y yo pertenecemos al mundo laico. Absolutamente. Pero laico, o sea, no hay... Una de las razones por las cuales a uno lo pueden echar de la escuela es porque hable de Dios. Eso está prohibido. En clase no se habla ni de religión ni de política. De ninguna de las dos cosas. De las primeras cosas que aprendí. Entonces, ese
eso es un tema súper poderoso. Por eso que yo vengo de otro mundo, o sea, ad hoc. Y enseñé en esa escuela, además. En esa escuela laica, gratuita y obligatoria. Bareliana. Bareliana la escuela. Entonces, donde todos los nenes van de delantal blanco y moña azul, porque así van en un bus gratis, de cierta hora a cierta hora, porque van a la escuela pública. Con una horrorosa moña azul, así. Es gratuito el medio para llegar a la escuela también. Y cuando yo enseñé, yo creo que eso fueron las últimas épocas posibles de eso, porque mi mamá dijo que antes era así siempre, ¿sí? Los cuadernos, los libros, los lápices, todo se los daba a la escuela. Todo. En la época de mis hermanos, yo no fui a escuela pública, yo fui al liceo público, pero mis hermanos que sí fueron a escuela pública, sí les daban todo gratis. Todo, las hojas, todo salía de la escuela. Y el desayuno gratis. Claro, y hoy en día también le dan almuerzo en los barrios pobres. No, el almuerzo siempre existió. A mí me ha tocado cuidar almuerzo en el comedor del barrio. Bueno, en la escuela de Lagomar no existía. No, claro, pero en Mateo Cabral y Comercio sí. Está bien. No. Entonces yo vengo de un mundo distinto, ¿sí? Por eso que yo nunca hablo, con mi marido siempre dice, ¿por qué no habla de la escuela uruguaya? Porque a mí me da pena moral hablar de eso. Pero voy a decir algo que me llamó la atención cuando me vine a vivir a Chile, que en Uruguay y en Argentina, cada fecha patria, se reunía todos los chicos en el gimnasio o en el salón multiuso o algo, y se hacía un acto conmemorativo de la fecha patria que estábamos celebrando. Y acá en Chile no. Pasa el 21 de mayo, pasa el 21 de mayo. Pasa, no sé, lo que sea, pasa la fecha pasa. Pasan las fiestas patrias y salvo a bailar la cueca y comer una empanada, no pasa nada más. Y yo eso lo extraño de Uruguay, que nos reuníamos para cada fecha patria, y había un acto conmemorativo, cantábamos el himno, alguien decía unas palabras, había algo. Un acto. Y los chicos sabían que se celebraba. Mis hijos hoy en día, que tienen 13 y 16 años, no saben qué se celebra cada vez que hay un feriado. Y por supuesto que no saben, nosotros que somos ateos, por supuesto que no saben cada vez que hay un feriado religioso, porque no se lo explican en la escuela y yo no sé explicárselo y mi marido tampoco. Entonces, mis pobrecitos son unos ignorantes. Pero es que esas son unas distinciones muy brutales. Además que hay una cosa que como nosotros tuvimos en la historia 100 años de gobierno socialdemócrata, laico, entonces hay unas cuestiones culturales que para nosotros son muy normales. Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuvo el Papa, no el Juan Pablo no sé cuántito, el Juan Pablo II, nadie le besó el anillo cuando se subió al avión, pues todo el mundo le dio la mano, porque era un jefe de Estado, porque la religión es un problema privado. Y le pusieron una cruz y después se la quisieron sacar. Además. Pero ahí sigue estando la cruz del Papa. Entonces hay unas cosas que son muy fuertes, ¿sí? Uno no se da cuenta. Por ejemplo, que uno se crió en una cultura con ley de divorcio desde 1910. Y que en 1913 hay una ley que se dice que las mujeres no podemos divorciar por nuestra sola voluntad. Ay, qué bueno. Perdón, paréntesis. Tenemos ley de divorcio porque el presidente de la época, don Pepe Valle, se metió con una mujer casada. Convengamos. Y cuyo marido estaba desaparecido en acción y entonces quería... Bueno, Enrique VIII. Ahí. Igual. Pero dentro de todo fue muy prolijito, porque se metió con la mujer de su primo, se había ido de parranda y nunca más. Y había dejado a Argentina. Sí, claro. Y había dejado a esta pobre mujer con 5 hijos. Pepe Valle se enamora de esta mujer, y se casó que estaba con ella. sola y abandonada, pero todavía casada, ¿está?
y empieza a tener hijos con ella, porque tuvo 5 más. Pero siempre con la misma, fue muy prolijito. Y por ahí salió la ley de divorcio. O sea, esto para aclarar que no fue una cosa así como para el pueblo. No, fue no, con segundas intenciones. Las cosas para el pueblo fueron otras. Las cosas para el pueblo fueron las asignaciones sociales de los obreros no las cobraban los hombres sino las mujeres, para que no se las bebieran. La ley de la silla fue también, ¿no? También. El hecho que, claro, es que eso es o sea, hay toda una cantidad de cosas que no son, la ley de 8 horas, la ley del 13º salario obligatorio, la ley de vacaciones obligatorias. Todo eso pasó en mi país desde 1900 a 1922. Muy temprano, pues en comparación a Colombia. El Estado quedó organizadito. O sea, ya. Sí. Nuestro país es el país de los 3 Pepes. José Pepe Artigas, Pepe Valle, José Pepe Valle y el Pepe Mujica. Y José Pepe Mujica. Que ayer renunció al Senado. Sí, ayer renunció, sí. Por suerte renunció Sanguinetti también. Sí, renunciaron los dos, se dieron un abrazo, y se fueron cada uno para su casa como corresponde a los 85 años, sí, claro, por el coronavirus dando vueltas. Sí, me parece. Pero van a seguir los dos manejando los títeres de la casa. Por supuesto, no tengo ninguna duda. ¿Estos dos viejos? No. Bueno, ya se enteraron de un pedazo de la historia del Uruguay que seguramente no conocían. No conocían. Nuestro país es entretenido, como verán. Y muy útil conocerla porque el paradigma de eso, todo eso que están diciendo ustedes, siempre ha sido Estados Unidos. Ay, que la educación es gratuita, que los libros, que el transporte, que me parece encantador escuchar esa historia. Nosotros eso es como algo inherente a nosotros. O sea, nadie piensa, en el Uruguay hasta el día de hoy el 80% de los chicos van a la escuela pública. Bueno. A esa misma escuela donde yo enseñé, con sus defectos y sus virtudes. Aquí solamente el 30% de los niños van a la escuela pública. Aquí, en Chile. En Chile. Entonces, para que pongamos los parámetros de comparación donde tienen que estar. Sí, yo estoy en Chile también, por las dudas. Sí, la Karen también está aquí. Pero bien uruguaya, celeste de corazón. Las 20:28 que Karen tiene que ir a hacer la comida para su gente. Sí, no es broma. No es broma. Nos vemos dentro de 15 días y dentro de 15 días le toca a Jaime y las matemáticas. No lo se salva nada. Sí, ya. A Jaime, a él. Sí, a Jaime. Que cumpla. Así que tiene que cumplir con los requisitos. No se vaya a enfermar, me hace el favor. No se vaya a enfermar como los muchachos o que se le rompió el computador. ¿Sabe qué, profe? Se me dañó la impresora. A mí una niña me dijo, profe, se me viraguó el computador. ¿Y eso qué es? Los virus. Los virus. Ya tiene una palabra más para poner en su léxico. Viraguó, qué bonito. Bueno, entonces nos vemos en 15 días. Se les mandará como siempre todo lo que es necesario. Pero yo le voy a mandar a Jaime también, por supuesto, y a todos ustedes unos papers sobre las matemáticas en la Edad Moderna, ¿sí? En los inicios de la Edad Moderna. Muy bien. Para que tengamos un marco de referencia para conversar, ¿sí? ¿Okay? Muy bien. Muy bien. Súper. Sí, dime, ¿qué? Ha sido un gusto. Igualmente. Bueno, que estén muy bien. Un saludo. Que estén bien. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Oiga, yo estoy como equivocada con el horario. ¿Qué pasó? Sí, yo también. Es que las 6:30 en mías chilenas son las 4:30 de ustedes. En nosotros, 4:30. Sí. Y yo estaba inclusive, era pendiente que 6:30 iban a ser las 8:30.
casi. No. Y cuando vi el horario de Gloria, al no revés. sé qué, por eso entré. Bueno, nos vemos dentro de 15 días. Un Así es, feliz Estela, fin de con mucho semana. gusto. Jorge, ¿estás enfermo? No, tiene un problema en la boca. No. Ah, ya iba a decir. Le dieron el beso mortal. Bueno, me alegra saludarlos, que estén muy bien. Que estén muy bien. ¿Qué Hasta decía? Lo mismo. Te Dime. decía que si consigues el paper sobre didáctica, el que estuviste mencionando. Sí. ¿Cuál texto sobre didáctica? No, El de los conceptos. el de los conceptos. La historia de los conceptos, algo así. Ah, sí, el del sueco, sí, yo lo tengo en mi computador, yo se los mando a todos. Gracias. Okay. Sí. Es buenísimo ese texto, un texto de un señor que tiene un nombre muy sueco, se llama Björn no sé cuánto. Okay. Pero es un texto maravilloso, es un texto como del año 99 o 2000, pero es un texto hecho así como il faut. Okay. ¿Ya? Ok. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Nos vemos. Mucho. Hasta luego, gracias. Un abrazo. Chao, Buenas nos noches. vemos.